Los modelos teóricos en trabajo social son construcciones que orientan procesos de intervención. En este caso vamos a hablar acerca de los modelos de intervención comunitaria. Revisaremos los modelos de organización y desarrollo de la comunidad de Ezequiel Anderej, de aproximaciones sucesivas de Angélica Gallardo Clark, de promoción social de Silvia Galeana de la O, las redes comunitarias, la mediación comunitaria y la planificación participativa. Los modelos teóricos tienen diferentes componentes, pero en la generalidad contienen un concepto de usuario y profesional, tipo de institución, base teórica y epistemológica y una base metodológica. Los únicos modelos comunitarios a observar son organización y desarrollo de la comunidad de Ezequiel Anderej, aproximaciones sucesivas de Angélica Gallardo Clark, promoción social de Silvia Galeana de la O, en tanto que la planificación participativa es un método de planeación de proyectos, redes comunitarias es un colectivo formado por una red de redes y la mediación comunitaria es un modo de gestión de la vida social y no solo un procedimiento en la resolución de conflictos. El modelo de organización y desarrollo de la comunidad de Ezequiel Anderej data de 1978. Es un sociólogo argentino el cual ha aportado muchos elementos teóricos a la disciplina de trabajo social. El contexto en que se desarrolla el modelo propuesto por Ezequiel Anderej es en una época en donde bajo circunstancias queda evidentemente demostrado que el desarrollo de los pueblos latinoamericanos y por ende el desarrollo de la comunidad como técnica o un proceso que coadyuva dicho desarrollo debía entenderse con relación a los cambios profundos de las estructuras económicas y sociales de la región y por lo tanto ligada a un proceso integral de transformaciones sociales, culturales y económicas. Así también debía ser considerada como un método para lograr la movilización y participación popular, estructural, con el fin de dar plena satisfacción a las necesidades económicas, sociales y culturales. Y es bajo el influjo de estas circunstancias que Ezequiel Anderej revisa y cambia aspectos de su última versión acerca de la teoría y práctica del desarrollo de la comunidad, la que modifica en gran medida las concepciones de desarrollo y subdesarrollo, tratándose de dar un nuevo sustento teórico a su propuesta metodológica. El desarrollo de la comunidad para Ezequiel Anderej está en el plano de la praxis de la acción social, es decir, no es algo teórico, sino que el desarrollo de la comunidad es práctica en sí mismo, hay que llevarse a una realidad dada. Aquí se entiende como una técnica, se entiende el desarrollo de la comunidad como una técnica social, como un conjunto de reglas prácticas y sistemáticas. Por tanto, deben ser aplicados, traducidos en acciones. Esto tendiente a modificar o transformar algún aspecto de la sociedad. En ese sentido, para Ezequiel Anderej hay dos categorías de concepción de desarrollo y subdesarrollo, como dos polos de un continuo conceptual que indican las fases o etapas por las que hay que pasar en el camino a recorrer para salir de una situación y llegar a otra. Para ello, hay que tener en cuenta ciertos factores que vienen a ser catalizadores del desarrollo, como la tecnología, el capital, la infraestructura, recursos naturales, cambios de mentalidad, entre otros. Continu La propuesta de Ezequiel Anderej tiene cuatro componentes: el estudio de la realidad, la programación de actividades y la acción social conducida de manera racional, así como la evaluación de lo realizado. El primer supuesto de concepción desarrollista consistirá esencialmente en apurar el proceso, produciendo además cambios en las proporciones de participación
de los diferentes sectores de la producción en el Producto Interno Bruto, además de que contiene en forma implícita que los sistemas políticos y económicos y sociales de estos países son el modelo al que han de apuntar los que hoy están en situación de subdesarrollo. Para Anderegg, asimismo como partidario de la segunda concepción de desarrollo, señala que ya no se trata de pasar de una situación de subdesarrollo a otra de desarrollo, sino de romper una situación en la que hay posiciones asimétricas entre dominadores y dominados. Esto implica que las transformaciones cualitativas tienen prioridad sobre los cambios cuantitativos. En consecuencia, dice Anderegg, la tarea insoslayable y básica es la superación de la dependencia y la ruptura con el sistema capitalista, lo que supone un cambio radical en las estructuras y el desarrollo y una construcción de una sociedad socialista. Y concluye, para enfatizar aún más su postura a favor de la concepción revolucionaria del desarrollo, desde una perspectiva o enfoque que reduce el desarrollo al crecimiento económico, poco tiene que hacer el desarrollo de la comunidad. Y la concepción de desarrollo de la comunidad, la metodología utilizada hasta los proyectos específicos están imbuidos en la concepción que tenemos del desarrollo. Continuando con este modelo, la metodología de Ezequiel Anderegg está compuesta por 4 componentes: el estudio de la realidad, la programación de actividades, la acción social y la evaluación de lo realizado. Comencemos con el proceso de investigación. Aquí algo interesante es que él señala que debe haber una formulación de un problema, definir qué se pretende investigar. A partir de ahí construir un marco teórico que oriente el proceso, que lo sustente, las tareas a realizar y por supuesto un presupuesto que debe sostener la investigación. Debe ser esta investigación con la participación de un equipo de investigación, que tanto puede ser especialistas de diferentes disciplinas, así como la población. Se debe trabajar con una muestra y en este caso tener una unidad de muestreo. Se debe organizar el material de consulta o de investigación documental. Aquí, por ejemplo, pueden entrar estadísticas. En el caso de México sería el INEGI, que puede mostrarnos datos cuantitativos. También se deben elegir los métodos y técnicas a realizar. Como siempre, si nosotros llegamos a aplicar algún instrumento cuantitativo de recolección de información, este debe tener un pilotaje, es decir, una prueba previa de instrumentos y procedimientos. Debemos en esta etapa también preparar a la comunidad. ¿Y esto cómo es? Es o invitándolos, por ejemplo, mediante la pinta de paredes, visitando líderes, repartiendo panfletos, es decir, procurar su participación. También nos plantea que debe haber una recolección de datos. ¿Cómo pueden ser estos? Algunas técnicas e instrumentos que recomienda es la observación, la entrevista, el cuestionario, escalas de actitudes y opiniones, tests, en fin, una serie de instrumentos o técnicas que nos pueden ayudar a conocer la problemática a investigar. También debe haber un conocimiento proveniente de la práctica. A partir de iniciar tareas preliminares y la inserción e inmersión dentro de la comunidad, el investigado es parte del proceso para poder partir a partir de necesidades sentidas. Es decir, que la investigación debe ser un proceso donde se investiga las necesidades. Se debe elaborar un informe, el cual debe contener los resultados de la investigación y el diagnóstico. Se debe analizar elaborar e interpretar los datos, que consiste en el tratamiento estadístico y matemático y encontrarles significados. Podemos, por ejemplo, apoyarnos en diferentes softwares, como puede ser desde un Excel hasta un SPSS u otra herramienta tecnológica. Debemos clasificar, codificar y tabular los datos. En un segundo momento plantea una investigación general, la cual debe ser a mayor profundidad y por tanto se destina una mayor cantidad de tiempo.
de manera general, debe tener los siguientes elementos: la localización, un marco histórico, estructura física, la infraestructura y equipamiento, estructura y movimiento de la población, niveles de vida, organización social, percepción del cambio y recursos y potencialidades. La localización no se trata más que ubicarla donde se encuentra geográficamente la comunidad. El marco histórico trata acerca de ver los principales antecedentes históricos de la comunidad, cambios sustanciales e importantes que se han vivido. Las estructuras físicas tienen que ver tanto como puede ser desde aspectos climatológicos como propiamente la morfología de la comunidad. Infraestructura y equipamiento son los servicios públicos con los que cuenta. La estructura y movimiento de la población son aspectos demográficos. Los niveles de vida tienen que ver con salud, educación. La organización social es ver si existen grupos organizados dentro de la comunidad, ya sean formales o informales. La percepción del cambio social es ver la disposición de la gente a participar en los diferentes proyectos, y los recursos y potencialidades son el analizar con qué elementos, ya sea económicos, financieros o humanos, cuenta la población. Tenemos que su objetivo. Hay un debate acerca de dónde está el diagnóstico, si es como parte de la investigación o como parte de la programación. Lo que es sin duda es que es el punto de partida para elaborar un plan o programa, es decir, que el diagnóstico nos brinda aquellas características o necesidades que requieren de una atención. Entonces, para Anderegg existen dos: un diagnóstico preliminar, que es la primera aproximación a una situación problema, y el diagnóstico final, en el cual se deben establecer las prioridades y jerarquías de los problemas detectados, los factores que han sido impactados y la determinación de recursos e instrumentos para llevar a cabo el proceso de programación. La programación. Ya en esta etapa, concluida la investigación, teniendo un sustento del diagnóstico, se tienen los elementos para llevar a cabo el proceso de programación, la cual consiste en elaborar proyectos orientados a atender una situación definida. En él deben ser claros y concisos los objetivos que se pretenden alcanzar, así como los procedimientos a llevarse a cabo, señalando en cada proyecto. En las actividades deben sustentarse límites, normas y medidas administrativas, cuestiones financieras y tecnológicas. Se debe proyectar los recursos necesarios, humanos y financieros, a fin de distribuir las funciones en la ejecución y dirección del mismo. La programación implica un proceso de reflexión, donde se ponga y establezca propiamente los objetivos, los objetos y las metas a alcanzar. Hay que ser realistas para que estos sean viables y operativos. Como todo proceso se debe hacer una jerarquización de los objetivos a realizar. A partir de ello, entonces se deben seleccionar los proyectos iniciales, pero estos proyectos iniciales deben ser consensados junto con la comunidad. Para ello también se deben tener en cuenta los recursos disponibles y, en este caso, proveer de instrumentos y medios adecuados para llegar a tal. Se deben establecer tiempos y ritmos de trabajo, esto es decir, un cronograma, y proponer estrategias de acción. La propuesta de Ezequiel Anderegg para el contenido de un proyecto son los siguientes 8 elementos. Una denominación del proyecto, el cual debe ser claro, conciso, que dé elementos para identificarlo plenamente, es decir, esto es solamente el nombre del proyecto. Un segundo elemento es la naturaleza, el cual tiene la fundamentación. Cuando hablamos de fundamentaciones debemos darla a conocer por qué es importante desarrollar ese proyecto. Esto se puede elaborar con lo que se tiene en el diagnóstico. En esta naturaleza también se debe brindar qué es lo que se pretende, qué servicio o producto se pretende lograr con el proyecto. Y la localización física a nivel macro y micro del proyecto.
Un tercer elemento o componente que es bastante difícil de hacer, porque en él se deben ya desarrollar ahora sí las actividades y tareas a realizar, que es concretamente lo operativo del proyecto. También señala que debemos especificar qué técnicas vamos a utilizar. Aquí cuando nosotros hablamos de técnicas es cómo se va a promover la participación de la comunidad, cómo se va a hacer la productividad para optimizar los objetivos, metas e instrumentos y cómo adecuarlo a una realidad concreta. Cuando nosotros hablamos entonces de esta determinación de actividades, estamos hablando qué es lo que va a ser nuestro proyecto, si va a ser un proyecto productivo, va a ser un proyecto de organización social, de educación social, en fin. Es, Al tener ya las actividades y tareas a realizar y las diferentes especificaciones técnicas, estamos en el momento de poder calcular el costo de ejecución de los mismos, en el cual se deben determinar los recursos necesarios, tanto humanos, materiales, técnicos o financieros. Y aquí en este caso se debe asignar los recursos por actividad, cuánto se va a destinar propiamente al trabajo de campo, si es que va a haber honorarios, el gasto de papelería, en fin, en sí conlleva cuánto va a costar desarrollar el proyecto. Y algo muy importante, la calendarización de actividades, el cual puede ser a partir de un cronograma en el cual se especifiquen las fechas para lo cual para el desarrollo del proyecto. Es la promoción de. Para Anderej hay diferentes tipos de proyectos. Algunos que él propone son organización de cooperativas, educación para los adultos, animación sociocultural, construcción de viviendas, creación de centros comerciales, crédito agrícola y servicios técnicos que contribuyan al desarrollo de la comunidad del hombre. Por último, este modelo de Ezequiel Anderej plantea la ejecución y administración para el desarrollo de la comunidad. Con esto, entonces, se incluyen las fases de planificación, organización, coordinación, dirección y control. Para Anderej se deben construir diferentes instrumentos, como son organigramas, manuales de organización, manuales de procedimientos, esquemas de participación, entre otros. Como ya se había mencionado, es indispensable la participación de la comunidad, por la cual también se deben llevar acciones para prepararla. Cuando hablamos de esto, hablamos también de que se debe tener un equipo de trabajo, incluido tanto con trabajadores sociales y otros profesionales. Y se debe promover la participación y formación de líderes locales y la coordinación con los organismos existentes. Como observamos, el modelo Ezequiel Anderej completa todo un proceso administrativo con el cual se pretende lograr un desarrollo de la comunidad. ¿Con qué finalidad? De movilizar sus recursos. Modelo de aproximaciones sucesivas de Angélica Gallardo Clark. Este modelo, propuesta por esta trabajadora social, proviene de Chile, de la Universidad Católica de Chile. Los humanos. El contexto en que se desarrolla el modelo de Angélica Gallardo Clark se sustenta en el movimiento de reconceptualización que se vivía en América Latina. Aquí también algo que se rescata de su propuesta es la utilización del taller como una nueva forma pedagógica de reflexión. Autores como Paulo Freire son representativos, el cual da elementos de la educación social y popular a partir de la concientización, el método de alfabetización y la investigación temática. Este modelo fue utilizado solamente dentro de la universidad de donde laboraba Angélica Gallardo Clark, por lo que no se pudo llevar o no fue llevado propiamente a comunidades de una manera profesional independiente del ámbito educativo. Por ello, sin embargo, en México ha sido utilizado, adaptado para implementarlo en el ámbito escolar, incorporándolo como una metodología para las prácticas escolares en las escuelas de trabajo social. La fundamentación teórica en que se apoya la autora es el materialismo dialéctico e histórico.
La dialéctica materialista aplicada al conocimiento indicará las formas de aprehensión de la realidad y las diferentes manifestaciones del conocimiento en su trayectoria, desarrollo y método de superación, de lo aparente a lo real, tras realizarse esto a partir de aproximaciones sucesivas, institucionales. La metodología propuesta por Angélica Gallardo Clark parte del proceso científico, de una metodología científica. Las técnicas a utilizar son la comunicación de masa, la concientización y la ocupación de técnicas grupales. Aquí sobresale la metodología de la concientización, la tarea educadora del trabajador social. Es entonces que Angélica Gallardo Clark, en cuanto a las funciones de trabajo social, plantea conocer la cualidad de las problemáticas de situaciones sociales a través de la investigación. Plantea la acción sobre la base de lo conocido, lo cual implica una función planificadora. También producir transformaciones en lo subjetivo, transformar las estructuras mentales de la gente, lo que conlleva una función de educación social con sus modalidades de capacitación básica, capacitación técnica y asesoría social. La metodología propuesta consiste básicamente en 6 etapas: la investigación, el diagnóstico, la programación, la ejecución, la evaluación. A la diferencia de Ezequiel Anderegg, aquí se suma y se hace explícito la función de la educación social. Veamos cada una de las etapas. En la etapa de investigación lo maneja a partir de dos momentos: la investigación preliminar, en el cual consiste básicamente en el reconocimiento del contexto del medio en que se va a desarrollar la investigación. Debe haber una constatación intergrupal, así como un descubrimiento temático, a la delimitación de la situación a estudiar, el análisis del universo, el diseño de investigación y propiamente el trabajo de campo. En un segundo momento está la investigación descriptiva, la cual consiste en analizar la información antes obtenida, así como la información de las bases y el proceso de educación que ha estado presente. Para ello, continuando con la metodología, en la fase 3 de programación se tiene que tener un planteamiento de objetivos, la revisión de planes, determinación de recursos, el planteamiento de alternativas de acción. En la parte 4 de ejecución se debe hacer la calendarización, la capacitación técnica y la asesoría social. Y la quinta, que es donde se sustenta, digamos, lo innovador de su proyecto, que es propiamente la verificación, la educación tradicional y moderna, las funciones que debe hacer trabajo social en cuanto a educación social. Aquí entonces ella la divide en capacitación básica, capacitación técnica y asesoría técnica. En la primero de la capacitación básica es propiamente la metodología de concientización. En la capacitación técnica es la aprehensión, la ejercitación y la aplicación. Y la asesoría técnica es información o orientación, clasificación o estímulo o motivación. Dentro de esto entonces tenemos que retomar algunas técnicas de trabajo social para crear y elaborar nuevas técnicas para su quehacer profesional. Entre las técnicas utilizadas de mayor importancia son la comunicación de masas, la concientizadora y las técnicas grupales. Además, las técnicas grupales se encuentran clasificadas en técnicas de inserción en la realidad, entrevistas, comunicación, en fin. En las técnicas de obtención de datos tenemos los cuestionarios, la observación participante. En las técnicas de registro de datos tenemos el diario de grupo o el diario de campo, registro de campo, cédulas. También hay técnicas de sistematización como la tabulación, el informe, el prediagnóstico. Hay técnicas de movilización, las cuales son de motivación, comunicación masiva, circulares, boletines, diarios, manuales, plataformas de lucha. En las técnicas de planificación tenemos lo microsocial, los programas, los proyectos específicos, la evaluación, estudios de costos. Hay técnicas de organización como es el estudio de grupo o dinámica grupal, técnicas de debate, análisis de debate, capacitación grupal. Las técnicas de concientización son los círculos de cultura, talleres populares, dramatización, teatro, periodismo, folclore,
proyecciones cinematográficas, entre otros, así como otras técnicas para conocer la realidad, para regularla, transformarla, para movilizar a las masas, organizar y educar a las masas, técnicas para el planteamiento y elaboración de programas y diagnósticos, así como el técnico para la apreciación cuántica de la realidad. Se requiere de la sexta y última etapa es la educación social. La metodología de la educación contempla entonces que los contenidos educativos son el material didáctico, las técnicas didácticas, métodos y técnicas pedagógicas. Como se ha mencionado, aquí un fuerte fundamento teórico-metodológico es aportado por Paulo Freire, el cual, a partir de la obtención del universo vocabular de los grupos con los cuales se trabajará, se hace una selección del universo vocabular, se crean situaciones existentes típicas de grupo, se elaboran fichas que ayuden a los coordinadores y se pone una proposición de fichas con la descomposición de las familias fonéticas que corresponden a los vocablos. De tal forma que la educación social, la metodología contempla contenidos educativos, material didáctico, técnicas didácticas, métodos pedagógicos y la inserción de técnicas en el método básico de trabajo social. De esta manera, lo enriquecedor de las aproximaciones sucesivas de Angélica Gallardo Clark son la promoción de procesos de educación social y popular, con lo cual se va a buscar la liberación de los pueblos latinoamericanos. Sin duda conlleva un proceso de crítica social este modelo. Sí, su duración puede ser a largo plazo, pero sin duda tiene los elementos necesarios para llevar a cabo procesos de educación en la práctica escolar, lo cual el limitante serían los tiempos, porque este proceso sí conlleva una dedicación suficiente y a veces el ámbito académico no los tiene o no son propiamente los óptimos para llevar hasta la finalidad, hasta el fin, este proceso de aproximaciones sucesivas de Angélica Gallardo Clark. La participación activa y democrática de la población. Modelo de promoción social de Silvia Galeana Lao, trabajadora social de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, propone su modelo de promoción social. Para la promoción social es esencialmente consiste en impulsar y atender el desarrollo de los sectores sociales que presentan desigualdades, por lo que exige principios éticos, políticos y de justicia social que deben guiar la realización de acciones colectivas, eliminando procedimientos de manipulación. Entonces, la promoción social son todas aquellas actividades que van a mejorar el funcionamiento de las personas, individuos o grupos en una sociedad dada. Tiende a elevar el nivel de vida para contribuir al desarrollo social, centrando su acción en las necesidades sociales. La promoción social implica una serie de actividades y principalmente de capacitación, educación popular y organización. Para trabajo social, el modelo de promoción social significa un modelo holístico, integral, para intervenir en unas problemáticas comunitarias desde una perspectiva global e integral. La promoción social obligatoriamente debe responder a necesidades y demandas prioritarias, pero también es indispensable la organización y movilización comunitaria, así como la gestión social, lo cual representa las funciones básicas de la promoción social. La propuesta metodológica de promoción social de Silvia Galeana de la O parte de una investigación diagnóstica, el cual busca alternativas para la toma de decisiones. Para ella es importante el rescate de elementos esenciales de la acción de la promoción social, como son lo que mencionamos anteriormente, atender necesidades básicas, atención de problemas desde una perspectiva global e integral, así como los elementos básicos e indispensables que es la participación y organización social. Al buscar las diferentes estrategias a seguir, se van a aplicar estrategias de intervención y también considera la evaluación del modelo. De tal forma que la investigación busca el estudio de comunidad, de aspectos socioeconómicos,
Algo muy relevante de su propuesta es el estudio de la cotidianidad, así como también elaborar una cartografía de la misma. Se debe entonces contar con un estudio de diagnóstico comunitario. Los elementos en que se debe basar el diseño es la problemática de la comunidad. También es indispensable la coordinación institucional, teniendo como eje la estructura de participación social y la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación. Algo sin duda importante del modelo de promoción social es la propuesta de la educación popular. Para ello nosotros también debemos partir de la educación social. De acuerdo con Juan Benito Martínez de la Universidad de Murcia, señala que la educación social es una intervención directa sobre las condiciones y los recursos de la población. Busca lograr una adecuada y plena integración social de las personas, grupos y comunidades. ¿Qué es lo que busca en este caso la educación social? Es lograr procesos educativos de desarrollo social y cultural, de promoción integral y participación con la comunidad. Busca entonces potencializar las posibilidades que permitan llegar a una sociedad donde todos disfruten de la misma calidad de vida y de mayor bienestar social. Los objetivos de la educación social o algunos tipos de proyectos donde se lleva a cabo es formación de personas adultas, la atención educativa a la diversidad, la educación ambiental, la educación socioeducativa, la mediación familiar, la animación y gestor cultural de desarrollo comunitario, el educador de tiempo libre y ocio, educador de instituciones de atención e inserción social y procesos de acogida y adopción. Aquí, como nosotros lo vemos en el contexto mexicano, tenemos diferentes proyectos que se pueden desarrollar o que se desarrollan con personas adultas mayores. Por ejemplo, las escuelas en los diferentes asilos o escuelas pues, de tiempo para los adultos mayores. En la atención educativa a la diversidad, es decir, que todo el aprendizaje debe ser de acuerdo a las capacidades de las personas. La educación ambiental, lo cual conlleva el respeto al medio ambiente. El educador socioeducativo, lo que es propiamente la enseñanza y aprendizaje de procesos de derechos y obligaciones que tienen las personas. El mediar en diferentes situaciones familiares. Animar o lo que es la animación sociocultural. La educación del tiempo libre, en el cual sustenta la elaboración de proyectos para llevar a cabo tanto actividades recreativas como lúdicas. El educador en instituciones de atención e inserción social, propiamente en centros de readaptación social, y el proceso de acogida y absorción, es decir, cómo se llevan a cabo procesos de adopción y cómo deben de integrarse a una nueva familia. Por otra parte, tenemos nosotros entonces a la educación popular. Cuando nosotros hablamos entonces de la educación popular, estamos hablando de aquella educación no formal que rompe con los moldes tradicionales de una escuela para transmitir los conocimientos. Es decir, no es propiamente, cuando hablamos de educación popular, no estamos hablando de la educación bancaria o de la educación de enseñanza-aprendizaje en un ámbito educativo, sino que estamos hablando propiamente de un proceso de formación y capacitación dentro de una perspectiva política de clase, que forma parte de las acciones organizativas del pueblo, en orden a lograr el objetivo de construir una sociedad nueva de acuerdo a sus intereses. ¿Cuál es la metodología de la educación popular? La metodología de la educación popular requiere de una coherencia lógica entre objetivos, métodos y técnicas, a partir de una concepción dialéctica del proceso del conocimiento. La metodología debe superar el enfoque bancario tradicional por una práctica educativa liberadora. Se trata de elaborar un plan de formación a partir de una necesidad educativa determinada y en función de un grupo definido. Los aspectos pedagógicos y didácticos que contiene requieren de una participación activa y permanente del educando a través de la participación individual
que se enriquece al convertirse en grupal. Implica adoptar una metodología, instrumentos didácticos. Los más comunes que tenemos son los papelógrafos, los franelógrafos, los audiovisuales, la música, poesía, dinámicas concientizadoras, todo tipo de expresión dramática, lo que puede ser sociodramas, teatros, la prensa popular, fotonovelas, historietas, radionovelas, entre otras. Programas a nivel de comunidad de base. Las redes comunitarias. Es una forma de organización y planificación participativa. En suma, son estrategias de planeación. Cualquier modelo se puede apoyar en redes comunitarias, las cuales señalan la formación de un equipo interdisciplinario, con profesionales de distintas ciencias y disciplinas. Tiene su base en la teoría de sistemas, donde recupera conceptos computacionales. Existen diferentes conceptos de qué es una red social. Para algunos, cuando lo traducimos en una comunidad, es una clave operativa como una red de redes. Para otros, la noción de redes es una invitación a verse a sí mismo como una participación reflexiva y no como el objeto social de una masa humana. Las redes sociales describen características, funciones y las clasifican según los actores involucrados en el proceso como interpersonales, intergrupales, interinstitucionales y combinados. ¿Qué implica esto entonces? La multidisciplina implica intervenir en un fenómeno. La interdisciplina es la relación recíproca entre disciplinas que intentan identificar y resolver un mismo problema. La transdisciplina implica un proceso de construcción del conocimiento. De esta manera también tenemos que existen proyectos intracomunitarios, que son aquellos procesos que se viven dentro de una localidad, intercomunitarios cuando son entre comunidades. La base teórica en que se sustenta la intervención en redes es a partir del modelo ecológico de Urim Brondenbrenner, en el cual nos señala que hay un sistema compuesta por un micro, meso, exo y macro. En el micro conlleva las influencias inmediatas que puede tener un individuo. El mesosistema consiste en una conexión entre situaciones del microsistema. Aquí, por ejemplo, podría ser entonces en el micro un individuo, en el meso serían las conexiones como puede ser su familia, si es que la tuviera, o su grupo sustituto. Seguiría el exosistema, el cual incluye ambientes en los que no hay una función activa como participante, los cuales podrían ser, en este caso, escuela, lugares de trabajo. Y el macrosistema, el cual incluye ideologías, costumbres de la cultura particular. Entonces aquí podrían entrar la ideología, la idiosincrasia que pueda tener un grupo. En suma, estos cuatro niveles o suprasistemas se relacionan uno con otro, se separan didácticamente, pero el micro influye en el meso en el exo y el exo en el macro, pero también de manera inversa. El macrosistema influye en el exo, en el meso y en el microsistema. Por tal, hay que tener siempre en cuenta estos cuatro elementos. Destinado, como se mencionó, una red comunitaria o una red es algo metafórico, pero que está vinculada o comparada con un sistema computacional. Por ello, se comienza a partir de un nodo. En este caso, en una red comunitaria, ¿quién lo compone? Puede ser un actor social, puede ser un individuo, un grupo, una comunidad. Cuando se relaciona un individuo, un grupo o una comunidad, pasa a ser un vínculo. Esto, ¿cómo puede ser a partir del parentesco, las filiaciones? Cuando se da una relación entre más nodos, a esto se le llama sistemas de vínculo. ¿Cómo pueden ser estos sistemas de vínculo? Pueden ser diadas, triadas, grupos o subgrupos, entre otras.
Al intercambio de información se le llama flujo de recursos entre nodos, mediante vínculos. Aquí puede ser el material financiero, simbólico, entre otros. A mejorar. ¿Cuáles son las funciones de trabajo social con redes? Por una parte, debe identificar el tejido relacional y reconocer los recursos existentes en la comunidad. Examinar las redes de apoyo con las que se puede acceder. Contribuir al desarrollo y evaluación de redes de apoyo. Complementar los recursos de apoyo existentes entre las redes de los nodos y mediar en las interacciones conflictivas de las redes. Mediar en la relación entre las personas y sus sistemas de apoyo. De esta manera, cuando hablamos de redes, estamos hablando no solamente de las personas, sino también de aquellos apoyos que se puede tener interinstitucionales, pero también de grupos sociales ya previamente formados. A sus niveles de... Las siguientes dos etapas fue la incorporación del conflicto y la incorporación de la cooperación y la solidaridad. Cuando hablamos de la incorporación del conflicto es que para la formación de redes se utilizó la planeación participativa, la cual conlleva a que solo debe de ser estudiado un problema, obviamente con sus diferentes características y manifestaciones, pero lo principal es que debe estudiarse un solo problema, en este caso la inseguridad pública y la prevención del delito. Algo importante de la planeación participativa es la cooperación y la solidaridad. Es decir, no hay una relación vertical, sino que es horizontal, donde todos tienen la misma importancia, todos colaboran, cada quien tiene un papel que desarrollar y de esa manera puede abordarse el conflicto. Para el proyecto de la Red Comunitaria de la Prevención Social del Delito, dos premisas fueron fundamentales. Impulsar las relaciones vecinales, es decir, nadie va a participar en un programa si no se siente identificado en el programa y con los involucrados. En este caso, los vecinos con los que ellos vivían. De ahí la importancia de la formación de redes. Posteriormente, algo importante fueron los talleres de prevención del delito, en el cual las personas tienen que aprender acerca de diferentes hábitos de seguridad, pero que evidentemente le den certidumbre a su habitar en su colonia. Bueno, en este caso fue desde su casa, su calle, su colonia y de manera un poco más amplia. Las estrategias. El proyecto básicamente lo podemos nosotros sintetizar en 4 etapas. Análisis y contextualización preliminar, que es el polígono prioritario. 2. Elaboración de planes de acción. 3. Implementación y acompañamiento. Y 4. Evaluación y reporte final del trabajo. De esta manera, el proyecto, ¿cómo fue elaborado? En uno primero, como les mencionaba, se hizo un diagnóstico, se aplicó un instrumento de recolección de información para conocer cuáles eran las características de la incidencia delictiva en esta colonia. Posteriormente, el análisis de la información levantada en campo también sirvió para detectar líderes y los que quisieran participar las personas interesadas en el proyecto. Ya con las personas se llevó a cabo diferentes estrategias de participación, de diagnóstico. Como lo mencioné, algo importante fue la planificación participativa, puesto que se elaboró un mapa, un árbol de problemas, un árbol de objetivos y a partir de ello se hizo toda la programación. Si bien fue coordinado por el equipo de trabajo, aquí la comunidad era que detectaba a ella qué era lo que les interesaba abordar y entre ellos nosotros podemos mencionar las principales trabajos que se hizo fue la recuperación de espacios públicos, esto es lotes baldíos abandonados, se podaron, también los carros abandonados fueron removidos, se recuperó una cancha deportiva y fue rehabilitada. Eso es la recuperación de espacios públicos. Un segundo momento fue también propiamente la elaboración de talleres de prevención del delito, donde ellos aprendieron diferentes estrategias tanto para andar en su casa, en la calle, en el transporte público, cuando van a cajeros, y algo también aquí relevante fue la utilización de silbatos. Ellos a nivel comunitario, dado el costo de, por ejemplo, una alarma vecinal, ellos decidieron el silbato en el cual fueron capacitados a partir de diferentes tipos de sonido
ellos se avisaban si había algún extraño, si había algo que pudiera ser que se requiere del apoyo vecinal. Esto fue durante la etapa 3 del proceso comunitario. Y ya por último, fue una evaluación de todo lo realizado, cuáles fueron los alcances. Entonces aquí, por ejemplo, se dio el cumplimiento a objetivos de producto, como fue la recuperación de espacio, la construcción de una cancha deportiva, y bueno, lo que son propiamente los objetivos de impacto fue la solidaridad vecinal. Terminó con una buena relación entre los vecinos y a partir de ello ellos siguieron continuando el trabajo que más les interesaba. Las operativas para la formación de redes que nos propone Núñez son cuatro. La mediación comunitaria. Esta es un modo de gestión de la vida social y un procedimiento de resolución de conflictos. Para esto, la trabajadora social Mirta Gómez de Argentina nos presenta su propuesta. 4. La mediación comunitaria tiene una función educativa, ya que busca mediar en la resolución de un conflicto. Esto es decir, se propone una transformación cultural. Se trata de la que las personas internalicen mediante su práctica los diferentes principios que se proponen en la mediación. Se utiliza para mediar en conflictos. Entonces, como tal, se podría vincular con diferentes modelos comunitarios de aproximaciones sucesivas de promoción social, pero sí y solo sí ante un conflicto. No es, por ejemplo, para gestionar un servicio, sino para mediar en una controversia. Se pueden integrar en 4 etapas el modelo que nos propone Mirta: la fase de premediación o entrada, la fase de narrativa, el arreglo y el acuerdo. Lo que se trata con la mediación comunitaria es ocuparla como proceso de educación social o educación popular. Utilizar la mediación comunitaria es un proceso de innovación. Dependiendo del problema, se podría volver a utilizar una y otra vez en los diferentes conflictos que se tengan en una comunidad. Aquí la función del trabajador social es moderar un conflicto que tiene que ver con la integración de la comunidad. Las etapas de la mediación comunitaria, como se mencionó, son 4. En la premediación o entrada, se trata de conocer los antecedentes del caso, considerar los espacios de poder que tenga el mediador, detectar expectativas y las situaciones de conflicto. En la etapa de narrativa, las personas cuentan una historia de ellas mismas, seleccionan los hechos que ayudan a confirmar su versión desde su percepción, por lo cual se debe realizar reuniones de cada parte y luego reuniones privadas para que cada uno exponga sus razones confidenciales. Un ejemplo de cómo se ocuparía la mediación, por ejemplo, sería en aquellas zonas donde se vive, en el caso de México, las zonas de huachicol. En este comercio ilegal de gasolina, se trataría de mediar para restablecer formas de convivencia social sanas, que se vivan en ambiente de paz y tranquilidad social, mediante la gestión de proyectos de educación para la paz o proyectos productivos. Disciplina. Las siguientes 2 etapas son el arreglo. Se debe entender y negociar y buscar vías de solución, encontrar puntos de entendimiento. La mediación en todo sentido debe ser un proceso de comunicación permanente y buscar siempre la respuesta a cómo puedo solucionar un conflicto. La etapa última, acuerdo, aquí es ya evaluando las posibles soluciones que pueden funcionar, ventajas, inconvenientes, qué hacer, cuándo, cómo y dónde. Regresando al ejemplo del huachicol, sería el arreglo. Se trata de hacerles entender que hay actividades ilícitas que ponen en peligro la integridad de todos los involucrados. Entonces hay que buscar un punto de encuentro donde también se les brinde una alternativa de solución a sus necesidades que lo orillan a una conducta antisocial. Y entonces, como se indica, si es un conflicto, ¿quiénes deben estar involucrados? Aquellas personas que estén cometiendo esta actividad para que se llegue
a una solución de manera colectiva. Ya el acuerdo es propiamente el ver ventajas y desventajas, qué hacer, cómo, cuándo y dónde, propiamente un proyecto. Y esto serían las etapas de la mediación comunitaria. Estrategias de participación participativa. La planificación participativa propiamente se basa en técnicas de planificación y dirección de empresas. Está relacionada con el marco lógico, lo cual consiste básicamente en preguntarse de manera sistemática y visualizada qué se quiere lograr y de qué forma se pretenden alcanzar los objetivos deseados. Su procedencia inmediata es la planeación participativa por objetivos. La planificación participativa se basa en la metodología SOP, desarrollada por la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica, adecuado a los requerimientos de proyectos de cooperación. Este se desarrolló a inicios de 1974 y se culminó en 1987. Esta metodología se hace en función de evaluación de proyectos sociales. Entonces, ¿qué es lo que trata? ¿En qué consiste la planificación participativa? Es un método de planeación de proyectos, los cuales deben ser construidos por un grupo de personas en un espacio denominado taller, en el cual se deben canalizar la discusión de la acción, es decir, cómo transformar una situación conflicto. Es importante, la planeación participativa se concentra solo en un problema comunitario. Entonces, a partir de ello se tienen que hacer 3 etapas: diagnóstico, formulación del proyecto propiamente y el plan operativo. Principios de la planificación participativa. Forzosamente es una toma de decisiones participativas de manera horizontal. Aquí no se tiene en cuenta de un mando superior o mando inferior, sino que todos tienen la misma representatividad. Se requiere de la integración de diferentes actores en la planificación. Se requiere de un trabajo en equipo donde se asignen y deleguen de responsabilidades. Se requiere de una calidad y concreción en las metas. Se debe ser realista y pragmático. Es decir, aquí, si nosotros estamos hablando de un problema de inseguridad pública, aquí se requiere que participen evidentemente los vecinos de la colonia, la policía o los cuerpos de seguridad que puedan tener alguna otra autoridad municipal, estatal o federal, y así como también debe ser partícipe expertos en el tema, como pueden ser criminólogos o en este caso trabajadores sociales. La planeación participativa debe ser complementaria necesariamente con la aplicación práctica del mismo. Esto es decir, no es algo teórico, sino que debe ser práctico. Contiene 3 etapas básicas: el diagnóstico, la formulación del proyecto y el plan operativo. Algunas instituciones lo utilizan para formular un proyecto en conjunto con los ejecutores del mismo y eventualmente con sus grupos meta. Así, lograr la planificación se requiere la participación de los involucrados en el proyecto. Va dirigido a un problema sentido por la comunidad y el equipo va con la propuesta directa, no estudia otras problemáticas. Se requiere de un equipo multidisciplinario porque la resolución de un problema es en colectivo, no de manera individual. Entonces, de esta manera la planificación participativa, ¿qué requiere? Se requiere abordar un problema en común. No se pueden abordar, sigo con el ejemplo de delincuencia, no se puede abordar el tema de delincuencia y también el de salud. No, debe ser por separado. Se pueden abordar los dos, sí, pero por separado. Cada proyecto debe ser independiente. Entonces aquí se requiere de la detección de un problema en común, se requiere de una predisposición a la concertación y toma de decisiones conjunta, como lo mencioné con los anteriores expertos, y se requiere de la posibilidad real de ejecutar lo planificado, es decir, no tomarse metas ambiciosas, sino realmente que sean factibles y realizables con los recursos que se cuentan. El diagnóstico se realiza a partir de 4 grandes momentos. Análisis de problemas. Este consiste básicamente, algunos lo conocen coloquialmente como árbol de problemas,
donde existen unas raíces, un tronco y las ramas. Se trata de encontrar entonces cuál es el principal problema, que se le denominará problema llave, y a partir de ahí ver cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Y como se ha mencionado reiteradamente, es un problema, nada más el que debe ser abordado. Ya que se tiene el árbol de problemas, se pasa al segundo momento, que es propiamente el análisis de objetivos. El análisis de objetivos surge del árbol de problemas, ya que primeramente se pone los problemas en el árbol y ahora se trata de ver qué alternativas se pueden lograr para solucionarlo. El análisis de grupos relevantes consiste en ver aquellos grupos que son facilitadores o que pueden limitar el desarrollo del proyecto. Puede ser junta de vecinos, pueden ser alguna autoridad que viva en la comunidad, en fin. Pero el análisis de grupos relevantes es ver aquellos grupos sociales que pueden facilitar o limitar el desarrollo del proyecto. Teniendo en su conjunto estos tres elementos, ahora sí se va a desarrollar o formular alternativas de solución. La formulación. Básicamente tiene cuatro elementos. Un objetivo superior, que va a estar compuesto por objetivos de impacto y objetivos de producto. ¿En qué consiste esto? Los objetivos de producto son tener algo tangible que se les pueda dejar en una comunidad. Por ejemplo, se puede tener un dispensario médico y eso es un objetivo tangible. Otro, por ejemplo, se pueden poner módulos de vigilancia para la seguridad pública. Ese es un objetivo de producto, es algo tangible. Los objetivos de impacto son los logros cualitativos propiamente. Aquí sí, se puede tener un dispensario médico, se puede tener un módulo de seguridad, pero realmente ha mejorado la salud de la población, ha mejorado el nivel o el clima de seguridad. Esos serían los objetivos de impacto. Los indicadores y fuentes de verificación básicamente consisten en cómo voy a medir que se lograron cumplir los objetivos. Aquí, por ejemplo, entonces yo voy a decir en indicadores número de delitos cometidos y después se tendría que ver si realmente disminuyeron o no. Por otro ejemplo sería número de enfermos por una gripe. ¿Cómo ha disminuido a partir del a partir del dispensario médico? Y las fuentes de verificación es encontrar, digamos, en este caso pueden ser estadísticas, puede ser un cuestionario, pueden ser entrevistas para verificar que realmente se cumplió lo que se plasmó en los diferentes objetivos. Entonces, ya que se tiene los elementos de la planeación participativa, es entonces que ahora sí se pueden desarrollar las actividades, las cuales deben estar enmarcadas en metas cuantitativas, de las cuales deben de tener propiamente el número, el logro, las fechas que se pretende desarrollar. Toda actividad y meta que se plasme debe tener una responsabilidad de quién es el que lo debería de hacer. Sí, por otra, la parte no menos importante y a veces básica en un proyecto es cómo se va a financiar, es decir, cuánto se requiere para llevarlo a cabo y de dónde se van a obtener los recursos financieros para su ejecución. Estrategias de incorporación del conflicto y la incorporación de la cooperación y la solidaridad. Aquí el ejemplo que les voy a poner fue una formación de redes para la prevención del delito en la ciudad de Pachuca. El equipo estuvo formado por diferentes profesionales en psicología, en comunicación y evidentemente en trabajo social. También algo indispensable para la formación de redes es que la gente que vive y siente el problema esté involucrada. En este caso la población participó desde el diagnóstico, la planeación y la ejecución de estrategias de planeación participativa, como fue árbol de problemas, árbol de objetivos, en fin. Continuando con sus categorías de concepción del desarrollo y subdesarrollo, son como anverso y reverso de una misma realidad, que debe ser interpretada a la luz de las contradicciones externas en cuanto son las condiciones y las bases de la superación de la situación de subdesarrollo y dependencia.